para alcanzar una solución. El ministro de Defensa está con nosotros a esta hora de la noche aquí en los estudios. Jorge Chávez Cresta, muchísimas gracias por acompañarnos, coronel, muy amable. Gracias, Mávila, muy buenas noches. Gracias por la invitación. Uno de los anuncios de la presidenta Boluarte el día de ayer es que las Fuerzas Armadas acompañarían a la policía en la custodia de la frontera. ¿Cuál es la situación cuando además hace instantes hemos conocido la llegada del comandante general de la policía junto al ministro del Interior a la línea divisoria entre Perú y Chile? Sí, de acuerdo a la declaratoria de emergencia emanada el día de ayer, tal como tenemos el marco de la Constitución, las Fuerzas Armadas, y en el amparo del Decreto Legislativo 1095, indica que las Fuerzas Armadas pueden apoyar a nuestra policía en este tipo de circunstancias, no solamente para mantener el control del orden interno, sino para asegurar lo que estamos viendo nosotros en las fronteras. ¿De qué manera? ¿Cómo se va a trabajar con la policía y qué le corresponde a cada quien? Porque es muy delicado tener militares en la frontera. Sí, con usted conversábamos, perdóneme, antes de salir al aire, incluso hay establecida una determinada distancia, digamos, en aras de que no se vaya a considerar que un militar excede y de pronto invade el territorio del otro país. Lo primero que quiero expresar, así categóricamente, por favor, es de que la presencia de las Fuerzas Armadas no significa que vamos a militarizar la frontera. Ese es en primer lugar. No van a disparar, como ha dicho el congresista Montoya el día de hoy. Sí, quisiera ir favor, avanzando paso a paso. En el segundo momento, nosotros tenemos que apoyar a nuestra policía en el desarrollo de los protocolos establecidos en las cartillas correspondientes entre ambas Fuerzas Armadas en una zona de frontera, que indica de que las Fuerzas Armadas no pueden estar a más de 100 metros de la frontera. Esos son mecanismos establecidos. Significa que el control migratorio, la acción de la policía es en ese lugar donde se vienen desarrollando los hechos. Y que las Fuerzas Armadas van a estar de 100 metros hacia el interior de su territorio, de ambos países, para cautelar y apoyar en los puntos críticos y sensibles en donde se tiene la información de que están ingresando de manera ilegal. Correcto. ¿Van a estar ahí donde la policía no puede llegar para que no ingresen? No tanto es así, porque nosotros tenemos que hacer patrullas combinadas con la policía, porque la intervención de un ciudadano que ingrese a nuestro territorio no puede ser efectuada por las Fuerzas Armadas. A ver, pero el escenario, se lo quiero poner así de práctico, esta es la línea divisoria, acá está Perú, acá está Chile. Esta gente está saliendo hacia acá, ¿no? Hay una decisión, ¿tiene usted conocimiento de cuándo toma el presidente Boric esta decisión? ¿Esto hace 15 días? Sí, aproximadamente hace 15 días tomó esa decisión como consecuencia del fallecimiento de 2 carabineros. ¿De acuerdo? Y ahí cambian la normatividad para que intervengan las Fuerzas Armadas y endurecen las normas con respecto a los migrantes extranjeros. ¿En Chile se ha otorgado algún tipo de plazo para que se puedan legalizar o formalizar aquellos que no tienen papeles? Que yo tenga conocimiento, no. Entonces lo que correspondía era la expulsión, la salida inmediata de estas personas. Esa es la decisión que ha tomado a todas luces el gobierno de Chile, pero yo pienso que en el marco del derecho internacional se ha debido de hacer una coordinación entre ambas cancillerías para determinar cuál es la acción correspondiente. Mire, en el marco del derecho internacional, las decisiones y acciones que toman un país no puede afectar al otro. Y eso es lo que viene sucediendo. ¿Hubo alguna comunicación de la Cancillería chilena o del gobierno chileno, con quien además deberíamos tener buenas y fluidas relaciones, tratándose de un país limítrofe, advirtiendo de lo que estaba pasando y de lo que podía ocurrir, o no? No hubo. Hasta donde yo sepa, no. Lo que ha habido son acuerdos y conversaciones y coordinaciones que ha tenido nuestra Cancillería hasta el nivel de vicecanciller. No se ha escalado eso aún. Creo que con el comunicado oficial número 012 que ha hecho nuestra Cancillería ya denota otra actitud indicando cuál es el problema correspondiente, que usted también lo tiene a la mano, que dice, el Ministerio de Relaciones Exteriores convocó al embajador de Chile en el Perú para expresarle su protesta por la falta de colaboración mostrada por las autoridades policiales chilenas, la cual ha generado los acontecimientos producidos el día de hoy. Correcto. Aquí se habla de una reunión de trabajo, de reuniones de trabajo que se habrían iniciado el 21 de abril, pero esta crisis tiene más tiempo. Es decir, esto aparece en la prensa precisamente porque lo que se veía o lo que parecía, por lo menos en el informe a través de las imágenes, era que agentes chilenos, ya sea carabineros o agentes de las Fuerzas Armadas, estaban de alguna manera acompañando a estas personas que salían de Chile y que tenían que cruzar al otro lado, y el otro lado es nuestro país. Inevitablemente no podían irse al mar.
tampoco podían ir al otro lado, o sea, no había otro camino. En esa medida, ¿usted cree que falló el gobierno chileno al no advertir? ¿O la Cancillería sí supo en el momento en que Chile dijo, tienen que salir? Y evidentemente salir supone que por uno de los caminos se iban a ir a Perú. Yo vuelvo a recalcar, en el marco del derecho internacional, ambas cancillerías han estado trabajando, como vuelvo a repetir, a nivel de vicecancilleres. Entonces, ¿el vicecanciller sí sabía? No tanto que sabía la actitud, porque cada país toma una actitud totalmente diferente. Claro. Cuando yo he tenido oportunidad de conversar con la canciller hace más de una semana, en virtud de las informaciones y el escenario que se podría producir. ¿Y qué le dijo ella? Determinaron de que estaban en ese nivel de acuerdos correspondientes, porque en el marco de la diplomacia y el derecho internacional, estos son los mecanismos adecuados para llevar a cabo ello. Claro, yo lo entiendo. Lo que seguramente los televidentes se preguntan es, tiene que haber un responsable o un elemento que gatille, vamos a manejarlo así, un elemento que gatille. Y para todos, más o menos, va quedando claro que es la decisión chilena. Si Chile no endurecía las medidas o si Chile otorgaba plazos a estas personas para que arreglaran sus documentos, de pronto encontrara la manera de repatriarlos, estas personas no estarían donde están. O si hablaba con Perú y les decía, puedes alojarlos unos momentos, vamos a conversar, abramos nuestra frontera común para acogerlos durante un tiempo. Tengo este problema, estoy expulsando a estas personas. ¿Eso se produjo o no se produjo? Hasta donde yo tengo conocimiento, no. Pero quiero recalcar nuevamente lo siguiente, ¿no? Las acciones y decisiones que toma un gobierno con otro o con un Estado, con otro, no pueden perjudicar, ¿no? En este caso, a eso voy. En este caso sí nos está perjudicando, como ya lo ha manifestado y cuál es la posición tanto de Cancillería como lo ha expresado también el Premier. Y lo segundo, creo de que estamos hablando de vidas humanas, de derechos humanos, por lo tanto, yo no puedo exponer a la hora de decirle que se retiren de un determinado país sin establecer los mecanismos correspondientes. Y el mecanismo correspondiente corresponde a otro actor, que en este caso es el país de origen de aquel ciudadano que pueda salir. Yo quiero poner un ejemplo. Yo sí haría, el Estado peruano si haría eso con el Ecuador, inmediatamente Ecuador levantaría una nota de protesta indicando por qué me estás trasladando un problema que está originado en el Perú. Sí. Entonces, en este caso, creo de que el mecanismo que se está llevando a cabo, que es el correcto, a través de las cancillerías, para determinar una solución a este problema. Porque ahora le en pregunto el centro por la están solución. Los pobladores que tienen sus derechos humanos, que no deben ser empleados como si fueran cualquier persona. Entonces, hay que garantizar eso. Pero eso corresponde a los países que han tomado esa decisión. Bien. De pronto trato de entender lo que podría pensar en este momento la autoridad chilena y decir, sí, pero ingresaron a Chile indocumentados por la frontera con Perú. Entonces, que salgan por donde ingresaron. ¿Cabe esa justificación? Yo creo que no, porque si no, el Perú tendría que decir de que han ingresado por Colombia, que han ingresado por el Ecuador, que han ingresado por diversas partes del Perú. Yo creo que todo país, vuelvo a repetir, en el marco del derecho internacional tiene que tomar las acciones correspondientes para no perjudicar a otro Estado y trasladarle los problemas que tiene. Porque nosotros tenemos un problema con los migrantes, pero no nos estamos trasladando a ningún país de la región. Y creo que eso es lo correcto a través de los acuerdos que tienen que establecer y las coordinaciones con Cancillería. Así es. Yo quiero presentarle un informe que ha preparado nuestro reportero, el reportero 2023, a propósito de las medidas anunciadas el día de ayer por el gobierno, que han causado la sensación a través de algunos medios internacionales, de los que dábamos cuenta nosotros ayer, de que este endurecimiento, digamos, forma parte de una política de gobierno represiva de la presidenta Boluarte. Los titulares han sido, ¿no? Dina Boluarte responsabiliza a los venezolanos de la delincuencia y la inseguridad en su país. Pero, ¿qué implicancias podría tener esta información que empieza a circular por todo el mundo a través de los medios de comunicación? De eso trata la nota de Fernando Marcelo y quisiera que la veamos juntos para poder analizar también si es que ahí surge o no una problemática adicional a la que ya tenemos.
Vemos ahí un conato, mira, de enfrentamientos. Una pena, por favor, porque vemos todo esto está ocurriendo ante la mirada de pequeños. Tensión en la frontera. Y también en el gobierno. Quienes cometen a diario asaltos, robos y demás actos delincuenciales son extranjeros. Los cientos de ciudadanos extranjeros indocumentados que llevan 15 días en el límite entre Perú y Chile han puesto en jaque la política migratoria del gobierno de Dina Boluarte. Ha llegado el momento de la acción. No podemos seguir siendo acorralados. Una política que ha dispuesto un periodo de 6 meses para que todos aquellos extranjeros sin papeles regularicen su situación en el Perú. Caso contrario, serán expulsados a su país de origen. La amnistía solo tiene un periodo de 6 meses. No seremos tolerantes con mayor ampliación de este plazo. Una decisión que ha causado revuelo a nivel internacional, y es que diarios como El País de España o CNN han cuestionado el endurecimiento del régimen migratorio del gobierno peruano. Más aún, la declaración de Dina Boluarte, atribuyéndole la responsabilidad de los altos índices de delincuencia a la migración venezolana. Ustedes mismos son los que transmiten todos los días a través de sus canales de televisión, de radio, de prensa escrita, que quienes cometen a diario asaltos, robos y demás actos delincuenciales son extranjeros. Yo creo que el mensaje de la presidenta tiene que ser más equilibrado, haciendo las distinciones necesarias para evitar la polarización en un momento donde evidentemente hay exacerbación, ¿no? Y también las facilidades que se brindaron en el gobierno del expresidente Pedro Pablo Kuczynski para que ciudadanos venezolanos puedan pisar tierra peruana sin necesidad de presentar documentación con filtros. Tanto el gobierno de Kuczynski como de Vizcarra abrieron las puertas, dejaron entrar a la gente sin las mínimas exigencias. Y mire, yo personalmente llamé en 2 o 3 oportunidades al entonces canciller Popolicio a advertirle de que estaban entrando gente sin documentos vinculadas a la delincuencia y que tomaran medidas urgentes. No se tomaron. ¿Pero qué podría hacer el Ejecutivo para revertir el impacto que han tenido sus decisiones a nivel internacional? El ex canciller Luis González Posada plantea que Boluarte tome la batuta de la migración venezolana y convoque a los presidentes de Colombia, Chile y Ecuador a una reunión para tratar este tema. Ella, como jefe de Estado y constitucionalmente dirige la política exterior del Perú, tiene que hacerlo. Yo creo que caería muy bien que la presidenta Boluarte convoque este tipo de reunión. Eso daría mucho prestigio al Perú, ¿no? Y aliviaría los problemas que actualmente estamos padeciendo en asuntos migratorios. En la misma línea se pronunció el abogado experto en Derecho Internacional, Gataz Abu Gataz, quien planteó que el gobierno de Dina Boluarte cree un corredor humanitario para que los extranjeros varados puedan ser llevados a su país. Si estamos ante personas que han migrado ilegalmente, que están indocumentadas, que no es posible regularizar su estatus migratorio, y más aún si son personas que están en situación de vulnerabilidad, lo que corresponde es llevarlos a su país. Es decir, la expulsión debe traducirse en el traslado de esas personas a su país, y no simplemente con sacarlos de nuestras fronteras y dejarlos al abandono. Una medida que tendría que ser tomada con pinzas, pues este jueves algunos migrantes indocumentados intentaron ingresar con violencia a territorio peruano. El problema que tiene el Perú es que dejarlos ingresar al territorio implica perder el control de lo que van a hacer estas personas y a dónde van a ir estas personas. Entonces, la solución pareciera ser establecer un mecanismo que garantice el traslado de esas personas
a su país de nacionalidad de manera ordenada y segura. Una crisis migratoria que empieza a generar impases diplomáticos entre Perú y Chile y que tiene a Colombia aún como un espectador, pero que de sumarse tendría que sentarse a conversar para llegar a un punto de concordia. Solo unos datos adicionales. De la Dirección de Migraciones ha dicho que en los últimos 7 años el Perú ha recibido una cantidad inusual de migrantes, por supuesto, por la crisis venezolana. De ellos casi 1.200.000 son ciudadanos venezolanos. Usted me decía, tenemos que encontrar una solución. ¿Cuál es la solución? Porque hay quienes dicen que la presidenta Boluarte ha perdido la gran oportunidad de ser ella la llamada a convocar una reunión entre los países, digamos, que han sido impactados por la migración venezolana y encontrar una salida al problema a nivel regional. ¿Por qué no lo hizo la presidenta? A ver, yo pienso de que, de acuerdo a lo que acabamos de ver en el informe, de que esto debe de darse solución a nivel Cancillería. Porque si por cada problema que se presenta va a intervenir la señora Presidenta de la República, creo que, discúlpeme la expresión, tenemos bastantes problemas con respecto a eso. Y la escalada que debe de ser llevada en el marco de derecho internacional sí amerita eso. Que las cancillerías, obviamente, y estoy de acuerdo, en que acá deben intervenir todos los países de la región cuyos ciudadanos se encuentran en esta condición. Correcto, pero estamos hablando de un problema regional, ministro, sí, donde se requiere una presidenta empoderada y que hable a nombre del país. Fíjese usted las declaraciones, cuando rebotan en el exterior, no se habla de los ministros, el ministro dijo esto o el canciller dijo lo otro. Hablan, la presidenta Boluarte endurece y prácticamente la responsabilizan de esto. No se ha hecho un control de daños cuando usted mismo nos acaba de narrar que las causas están más bien del otro lado de nuestros límites. Yo le acabo de decir, y creo que el informe es clarísimo, lo que ha manifestado el experto en Derecho Internacional, que ha indicado de que el país que origina eso debe preocuparse para que ellos salgan a su país de origen. Correcto. Pero el país que origina eso. Entonces, ¿por qué el Perú tiene que asumir un problema generado por otro país? ¿No? A eso es lo que se tiene que llegar en un consenso en el marco del acuerdo internacional. La solución entonces para el gobierno peruano, para la Cancillería peruana y todas las autoridades nacionales es que estas personas regresen a Chile y que en Chile el Ministerio de Relaciones Exteriores disponga lo que tenga que hacer para su expulsión sin que pase por territorio peruano. Yo no hablaría de expulsión, yo hablaría de retorno que tienen que hacer a su país de Correcto, pero origen. estas personas que hoy están en el limbo, prácticamente en el desierto, y en el desierto peruano, vale, tendrían que retornar a Chile y que Chile vea qué es lo que hace con ellos. ¿Esa es la solución que plantea el gobierno? No tanto como esa solución, la solución que está planteando el gobierno es que la policía, con el sistema de migraciones apoyado por las Fuerzas Armadas, garantice el no ingreso de personal que no cumple con los requisitos Le entiendo correspondientes. perfectamente, pero si la policía no permite el ingreso, le está dejando a Chile a estas personas. ¿Esa va a ser la actitud del Perú? No le estamos dejando nuevamente a Chile esa actitud, sino que ellos han originado eso y tienen que Por darle eso le digo, la solución problema. La solución entonces no va a ser consensuada. No, es que tiene que ser consensuada. Por eso Cancillería, al emitir la nota, indica de que se está estableciendo meses de trabajo y se está conversando para encontrar una solución, entre la cual tienen que intervenir como otro actor el país de origen de estos ciudadanos extranjeros. ¿Se va a poder hablar con Maduro? Es la pregunta. Pero tenemos que encontrar un mecanismo en el marco del derecho humanitario y ahí tienen que intervenir también los organismos internacionales para que se pueda garantizar el derecho de estos ciudadanos que se encuentran en esa condición. ¿Y qué papel cumplirá el Perú en esas coordinaciones con el señor Maduro o con los organismos internacionales? Nosotros haremos todos los esfuerzos para que esos ciudadanos puedan garantizar sus derechos, pero desde el origen que han hecho. Respondiendo a la pregunta que dice que están en el territorio peruano, no están en el territorio peruano. Ajá. Actualmente se encuentran de donde se encuentra la estación de Chacayuta dentro del territorio chileno, porque no han ingresado al territorio peruano. Entonces, tenemos que encontrar un mecanismo de solución a ello. Ahora, yo quisiera decir lo siguiente, por favor, de que existe, de acuerdo a lo que ha dicho el informe, de que como el Diario del País o otros organismos indiquen que ha endurecido, creo que para todos es conocido
que tenemos un grave problema de seguridad ciudadana en nuestro país, no solamente en Lima, sino en todo el territorio de la República, que hay gran participación de migrantes extranjeros, ¿no? En las cuales se tiene que tomar acciones para garantizar y proteger a nuestra población. Entonces, no es que se trata de endurecer, se trata de poner un poco de orden en ese sentido. Nosotros nos estamos endureciendo y estamos metiendo a todos los ciudadanos que se están portando mal. No, se tiene que identificar y tomar las acciones correspondientes. No cumplen en los 6 meses, no están identificados, se tiene que hacer operativos. ¿Y qué hará el Perú? Por ejemplo, una persona no cumple con legalizar su situación, formalizar su situación en ese plazo, ahora que se inicia un empadronamiento. Pasan los 6 meses, ¿qué ocurre con ellos? Se harán los operativos correspondientes como los hacen otros países para determinar quiénes están indocumentados. Está bien, pero esos operativos, ¿a qué llevan? ¿A la expulsión? Pero por supuesto, no a la expulsión, yo no utilizaría ese término, sino en el marco del incumplimiento de las acciones, su retorno al país de origen. En la práctica es lo mismo. No tienes papeles para estar en territorio mío, tú eres de otro país, por lo tanto tienes que regresar a tu país. Claro, Ahora, eso está establecido en el de... ¿En vuelos los van a llevar? Nosotros, ¿Qué van a hacer? Nosotros, que represento desde el sector de defensa de las Fuerzas Armadas, hemos puesto a disposición del gobierno, ¿no?, todas las aeronaves para llevar a cabo este tipo de traslado. Podemos decirle entonces a los televidentes que nos escuchan, incluyendo a los televidentes venezolanos que se encuentran en este momento atentos a lo que se está decidiendo, que si en 6 meses no formalizan, ponen en limpio toda la documentación y demuestran que están aquí trabajando de manera honrada, sin hacerle daño al Perú, con los papeles en regla, van a subirse a un avión y van a regresar a Venezuela. A su país de origen. Venezuela, en el caso de los venezolanos. Exactamente. Haití, pero en el caso de los haitianos. Pero estábamos hablando del impacto en venezolano, ese momento, no existen las condiciones porque no está permitido que regresen. Entonces, es una labor de Cancillería, ¿se da cuenta? Pero es una labor de Cancillería de llevar a cabo este tipo de acciones. ¿Y si en 6 meses no hay solución con Cancillería, qué hacemos, ministro? Yo pienso que sí. ¿Con Maduro? ¿Usted cree sí, que Maduro va a recibir a los traidores? Bueno, yo no puedo... hay un mecanismo, creo que todos conocemos, de que ellos han indicado y hay un plan de repatriación y Cancillería ya está tomando contacto con la Embajada de Venezuela porque había como un listado de 40.000 ciudadanos que querían retornar, pero que no tenían los medios correspondientes para hacerlo. Por eso le digo, existen mecanismos de acuerdo al derecho internacional que tenemos que agotar todos los recursos, porque no se trata, y recojo una palabra suya que dijo, no es cuestión de dispararles a uno o al otro, no, hay que cumplir lo que dice los acuerdos internacionales y actuar en el marco de los derechos humanos y actuar en cada una de las acciones como lo va a llevar a cabo las Fuerzas Armadas en apoyo de nuestra policía cumpliendo la ley. De acuerdo, de acuerdo. Y le agradezco que haya estado con nosotros, ministro. Usted entenderá, este es un problema muy, muy serio porque le hablo de un grupo importante de personas que hoy ven peligrar su situación en nuestro país. Incluso a quienes están legalmente también se les ha pedido volver a empadronarse, ¿correcto? No, solamente los que están de manera irregular. De acuerdo. Para eso se les está dando el plazo correspondiente, cuya finalidad, vuelvo a repetir, es saber dónde están, tenerlos organizados, mapeados, porque todo está establecido en el sistema de migraciones. Muy bien. Por lo tanto, esa es la disposición que se ha dado y que ya la ha pronunciado la Presidenta de la República, con la finalidad, vuelvo a repetir, de proteger a nuestra población. Antes de que me gane el tiempo, porque el productor me dice que estamos volando, ¿no se excedió un poco la Presidenta o quizá no supo construir la frase cuando se refirió al problema de inseguridad y lo vinculó directamente, responsabilizando prácticamente de ello a los venezolanos que están aquí? Yo creo que no. No. Yo creo que ha puesto en evidencia que tenemos un gran problema, porque la actitud, y acá quiero terminar rápidamente, porque en los últimos días hemos visto los delitos de alta criminalidad producidos por ciudadanos extranjeros. Y creo que es el momento oportuno de proteger a nuestra población. ¿Lamenta las declaraciones del congresista Montoya, que dijo que si es necesario disparar hay que disparar? Bueno, cada uno es libre de expresar lo que siente. Sin embargo, creo que para el que habla no es el modo correcto y preferimos nosotros llevar a cabo todas las acciones que le he expresado anteriormente.
absolutamente diplomáticas sus respuestas. Muchísimas gracias, ministro, por estar con nosotros. De acuerdo, muy amable, gracias por estar con nosotros. Vamos a pasar inmediatamente a otros temas. Le agradezco que nos haya visitado y aclarado una serie de puntos sobre esta emergencia, porque para nosotros es una emergencia, una crisis, sobre todo humanitaria. Estamos hablando de personas, pero claro, también estamos hablando de soberanía, ¿no? Hay varios niveles de lectura aquí. Y va quedando claro lo que acaba de explicarnos el ministro. Si un país, si el presidente Boric decide